Esta práctica cerrará este programa de prácticas que he diseñado para el uso del software de SIG TNT-MIPS y va a tratar de diseñar una presentación de mapas geotemáticos aprovechando los proyectos que hemos diseñado en anteriores prácticas. Para eso tenemos que ir a menú principal, desplegamos, seleccionamos visualizar y dentro de la ventana control de capas damos a menú visualizar otra vez, nuevo y seleccionamos página de presentación. Vemos que la interfaz es muy parecida a la del menú visualizar, pero en este caso tenemos un lienzo en la que vamos a trabajar para ir insertando las diferentes capas de nuestro proyecto SIG. Vamos a suponer que vamos a trabajar en un lienzo de tamaño folio, un tamaño A4, y en la que vamos a introducir diferentes grupos de vistas con sus capas respectivas, aprovechando por un lado una información a una escala determinada, otro grupo va a incorporar otra serie de capas con otro tipo de información y así sucesivamente. Vamos a abrir el control de capas. A medida que vayamos insertando los diferentes grupos que va a contener esas capas que he comentado anteriormente en nuestra página de presentación que vemos aquí, llamada página de presentación 1, es el nombre que le pone por defecto. Como dije, a la medida que vaya introduciendo las diferentes capas, como también sus leyendas, escalas, etcétera, etcétera, iré explicando cada uno de los iconos nuevos que iremos comentando para esta práctica. Lo que primero voy a hacer es insertar un título para este proyecto final. Tenemos que ir a este icono de aquí y pone agregar texto. Seleccionamos y vamos a escribir, por ejemplo, en mayúsculas, presentación final Islote Alegranza entre paréntesis Lanzarote. Seleccionamos el texto y podemos poner otro tipo de letra, podemos ponerlo en cursiva, quitarle la negrita, quitarle sombreado ese que tenía puesto, ponerlo solo con contorno, o seleccionar estilo de texto y podemos elegir cualquier otro color. Por ejemplo, vamos a elegir en este caso este azul. El tipo de letra vamos a dejarlo en Arial, normal. Vamos a poner un tamaño de texto, por ejemplo, tamaño 20 y le decimos OK. Le digo OK. Actualizamos y aquí lo tenemos. Vemos que está en la parte central de este espacio de trabajo y para moverlo lo que tenemos que hacer es seleccionar este icono de aquí, colocación de la presentación, y vemos que se nos abre otra ventana y aquí vemos que pone asociar horizontalmente y asociar verticalmente a página, en ambos lados a página. Podemos asociarlo a otro componente. Si clicamos este botón que pone a 3 puntos, nos sale otro tipo de características para poder asociar horizontalmente a página, a margen o al grupo 1 en el caso de que tengamos también insertada una serie de capas. Vamos a dejarlo que asociar horizontalmente a página. Aquí vemos estos dos botones a ambos lados que podemos centrar al centro, centro a la izquierda, es decir, que va a ir moviendo según estas posiciones que ya están aquí prediseñadas. Voy a dejarlo centro al centro, pero lo único que voy a hacer es, con el cursor del ratón, lo acerco a este cuadro que está aquí, vemos que se ha cambiado el cursor a una cruz y con el botón izquierdo, sin soltarlo, lo arrastramos a la parte superior y lo voy a encajar junto al borde rojo de ese espacio de trabajo y soltamos ahí. Voy a dejarlo en esta parte superior y una vez estemos conformes
Con esta presentación volvemos a seleccionar este icono de aquí y ya lo hemos dejado ahí hasta que nosotros no le digamos lo contrario y lo movamos para otro lado. Ahora vamos a insertar en el grupo 1, vamos a abrir el control de capas. En el grupo 1 vamos a insertar, por ejemplo, geoalegranza, que es la geología del islote. Vamos a insertar la capa, agregar objetos y seleccionamos geoalegranza. Hicimos OK. Bien. Aquí vemos que se ha abierto a una escala por defecto determinada. Vemos que se sale fuera del espacio de trabajo. Y para cambiar la escala de este espacio de trabajo, lo que tenemos que hacer es, con el botón izquierdo, en grupo 1, en el icono de grupo 1, hacemos clic y se nos vuelve a abrir esa ventana de configurar la posición del objeto. Vemos que hay varias pestañas: proyección, recortar, presentación, pero en este caso vamos a manejar esta pestaña de presentación, y a medida que vaya transcurriendo esta práctica vamos a ver el resto de pestañas. En este caso, en esta pestaña de presentación, vemos aquí nombre del grupo, grupo 1, vemos las medidas del objeto en ancho y en altura y las unidades en las que está. Y aquí vemos que pone a escala y está a escala 15.000. Vamos a ponerle, por ejemplo, a escala 40.000, a ver cómo queda en el espacio de trabajo. Redibujamos, le damos al botón y ahí lo vemos. Para lo que yo quiero representar lo veo un poco pequeño, entonces vamos a cambiar la escala y le vamos a poner 30, que sea una escala 30.000. Redibujamos. Yo creo que lo podemos dejar así para lo que yo quiero hacer como presentación final. Cerramos y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el texto, de moverlo manualmente. Para eso seleccionamos el botón colocación de la presentación que tenemos en la parte superior. Se nos vuelve a abrir esta ventana de ubicación, pero lo voy a hacer manualmente y lo voy a poner a este lado de aquí. Ahí. ¿Estamos conformes? Pues ya deseleccionamos este icono y volvemos a seleccionar con este icono de aquí. Bien. Vamos a abrir el control de capas y ya tenemos por un lado el texto que hemos añadido como título a nuestra presentación. En nuestro grupo 1 ya hemos añadido la geología. Ahora en este grupo 1 vamos a insertar otro tipo de capas. Vamos a agregar objetos y vamos a insertar el objeto cráter, borde de caldera y alegranza extract. Lo añadimos y le damos OK. Aquí vemos que el modelo digital del terreno ya tiene transparencia, que la viene arrastrando de prácticas anteriores. Yo creo que lo podemos dejar así, se ven muy bien los colores y esa rugosidad en el terreno. Tenemos borde de caldera, cráter y la geología. Ahora vamos a añadirle la cuadrícula de coordenadas. Para eso tenemos que ir a este botón de aquí, pone agregar cuadrícula de mapa, hacemos clic con el izquierdo y nos sale esta ventana con una serie de pestañas. Está la extensión, están marcadas asegurar las extensiones del grupo. Vemos la pestaña intervalo. Esto es el intervalo que va a generar la cuadrícula norte-sur, este-oeste cada 1000 metros. El sistema de referencia es WGS84 UTM zona 28 N. Este botón de aquí, iniciado en, es donde queremos que empiece a marcar los sticks de la cuadrícula. Lo voy a dejar en origen. Si seleccionamos la pestaña gráficos, aquí vamos a modificar diferentes características de la cuadrícula. Por ejemplo, aquí pone líneas de la cuadrícula. Vamos a mostrar y que lo deje en color gris y el espesor que sea 0,1 milímetros.
el borde de cuadrícula que sea de color negro y el espesor que sea a 0,25. Vamos a cambiarlo a 0,25. Ahora pone marcas del borde exterior. Son, digamos, los sticks del intervalo de nuestras coordenadas. Vamos a decirle que lo muestre color negro. En espesor vamos a ponerle también 0,25 y que sea una longitud de 2 milímetros. Aquí tenemos marcas de borde interior. De momento lo vamos a dejar desactivado porque ya tenemos esta línea de la cuadrícula y quiero mostrar diferentes formas de poder presentar esta cuadrícula del mapa. Lo mismo para marcas interiores. Vamos a desactivarlo y el tamaño lo vamos a dejar a escala del diseño al que tenemos en pantalla y le damos OK. Pues aquí vemos ya la cuadrícula, vemos las coordenadas UTM tanto en X como en Y, vemos la línea de cuadrícula de color gris. Vamos a hacer zoom para verlo mejor a esta esquina y aquí vemos los sticks, borde de cuadrícula y las líneas interiores de color gris, y vemos aquí el texto de las UTM. Vamos a encajar en pantalla, ahí lo tenemos. Si queremos modificar la cuadrícula del mapa, lo que tenemos que acercarnos es al control de capa, botón izquierdo, y aquí lo vemos de nuevo, gráficos, la pestaña gráficos. Vamos a quitarle esta línea de cuadrícula, vamos a dejar el borde, las marcas del borde exterior también lo vamos a dejar, y vamos a activar las marcas interiores, mostrar, y lo vamos a dejar a 0,10 y que la longitud sea 4 milímetros. En etiquetas vemos el formato de las etiquetas UTM. Si desplegamos vemos que hay diferentes tipos de poder representar esas UTM. Lo voy a dejar con cientos de miles en punto en vez de coma. Ahí lo tenemos. Nombre de la unidad en metros. Podemos escribir metros o m o simplemente no asignarle ningún carácter. Aquí hay un botón que dice mostrar coordenadas en la esquina. Es por si queremos que ya empiece a mostrar coordenadas UTM desde esta esquina de aquí. Mostrar coordenadas de la cuadrícula, eso sí lo queremos. Y mostrar completo para mínimo, eso dependiendo del tamaño del texto. La orientación ahora mismo está en paralelo, pero hay varias formas de poder representar las etiquetas de la cuadrícula del mapa. Por ejemplo, si ponemos perpendicular, vamos a ver lo que pasa. Actualizamos vista y aquí vemos. Ya vemos que se han desaparecido las líneas interiores, pero ahora tenemos las marcas de esas cruces internas que las vemos aquí. Vemos que todas las etiquetas se han puesto perpendicular a cada eje de la cuadrícula y así podemos ir modificando diferentes características de esta cuadrícula del mapa. Vamos a editar otra vez, nos acercamos a la capa de cuadrícula, control de capa, botón izquierdo y le ponemos paralelo. Vamos a cambiar el estilo, apretamos el botón estilo. En tipo de letras apretamos el botón, vamos a seleccionar por ejemplo Arial, OK, y lo dejamos a tamaño 5 puntos. Le decimos OK y OK. Actualizamos y aquí vemos ya nuestro texto cambiado a Arial tamaño 5. Vamos también a cambiar el color. Volvemos a control de capas. Recordemos, cuando voy a control de capas lo podemos hacer tanto en la ventana de vista como en la ventana control de capas. Botón izquierdo sobre el icono cuadrícula aquí, o en la ventana de vista aquí sobre el icono. Vamos a hacerlo ahora en la ventana control de capas, botón izquierdo sobre el icono y ahí tenemos. En estilo, un color de fondo negro y negro también, color de primer plano. Le damos OK, OK y actualizamos.
y aquí vemos ya que ha cambiado el color negro. Otra de las cosas que podemos hacer con la cuadrícula del mapa, vemos que está justo a la extensión del objeto, en este caso del modelo digital del terreno y de la geología del islote. Vemos aquí en la parte superior cómo está justo donde termina la referencia del objeto, al igual que en la parte sur vemos que corta justamente la geología, aunque exactamente no la corta, sino la ajusta al máximo. Lo que podemos hacer es aumentar un poquito esta cuadrícula, tanto en la parte norte, en la parte sur, en la parte este y en la parte oeste, y que no quede tan justa la presentación de nuestro objeto dentro de la cuadrícula. Para eso vamos de nuevo a control de capas, vamos, como dije antes, a la pestaña extensión y donde pone asegurar las extensiones de grupo lo desactivamos, y ahora lo que vamos a hacer es, en la parte superior vemos que la última coordenada que aparece va las 3.255.000. Aquí tenemos 3.254.000, por tanto va en aumento. Yo creo que lo podemos dejar así. Lo que voy a hacer es centrarlo un poquito a nuestro espacio de trabajo, y para eso vamos al icono de siempre, colocación de la presentación. Nos aseguramos de que tengamos activado nuestro grupo 1, lo vemos aquí. Vemos que ya contiene 5 capas y vamos a moverlo hacia la izquierda un poquito más, nos hemos pasado un poco. Tiene que estar siempre dentro de ese marco rojo que tenemos en pantalla, y yo creo que lo podemos dejar ahí. A ver cómo ha quedado. Ahí lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer a continuación es insertar la leyenda de la geología, como también del borde de caldera y este borde de cráter. Para eso tenemos que abrir la ventana del control de capas, la tenemos aquí, y tenemos este icono que pone agregar leyenda. Hacemos clic con el izquierdo y se nos abre esta ventana. Vamos a este icono donde pone agregar desde una capa, hacemos clic con el izquierdo. En primer lugar, aquí tenemos todos los elementos que pueden incluirse una leyenda, y en este caso primero lo que vamos a seleccionar es, dentro de GeoLegranza, los polígonos. Vamos a decir OK, y aquí lo tenemos. Como hemos hecho en prácticas anteriores, ya tenemos nuestros colores definidos y los atributos de cada uno de esos polígonos. En esta ventana podemos hacer varias modificaciones, como por ejemplo cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño de caja de la leyenda, podemos ponerle un borde, un fondo y una serie de efectos para dejar una caja de leyenda acorde a nuestra presentación. Voy a hacer un ejemplo. Primero lo que voy a hacer es seleccionar todos con el botón izquierdo. Sin soltar, arrastramos y seleccionamos todo lo que se ha introducido y vemos que ya está aquí seleccionado. Le damos con el botón derecho en cualquier objeto que haya resaltado aquí, como está en el texto, botón derecho y propiedades. Aquí vemos tamaño de muestra. Altura 16, se refiere a la altura de la caja de leyenda, de este atributo. Ancho 48, eso es el largo de este cuadro de leyenda. Vamos a ponerle que en vez de la altura que sea 16, eso lo dejamos ahí, y el ancho que sea pues 30. A ver qué tal queda. Y aquí lo tenemos. Se ha reducido el largo de cada cuadro de los diferentes atributos, y ahora el texto lo vemos aquí. Lo podemos cambiar igualmente, botón derecho, propiedades,
Y aquí vemos un estilo normal o hidden. Vamos a dejarlo normal, porque si seleccionamos el otro quedaría una cosa así. Lo que he hecho es doble clic sobre el texto con el izquierdo y se abre esa ventana de configuración del texto y de su cuadro de leyenda. El simple hecho de haber seleccionado todos juntos es que evitamos tener que hacerlo uno a uno este tipo de operación. Vemos que ya ha guardado la configuración que pusimos anteriormente de altura 16 y ancho 30. Si este texto lo seleccionamos y le ponemos que ponga el otro estilo, y aquí lo vemos, cómo ha cambiado el estilo que acabamos de seleccionar. Pero insisto que en mi caso lo voy a dejar con doble clic como lo tenía antes en normal. Y ya lo tenemos. Vamos a darle OK y después ya seguir explicando la otra pestaña que tenemos aquí de cuadro. Vamos a decirle OK a ver qué tal queda. Y aquí tenemos nuestra leyenda. Vamos a minimizar control de capas y vemos que el tamaño que tiene es bastante grande, pero es un tamaño que tiene por defecto teniendo en cuenta la escala en la que estamos trabajando en nuestro espacio de trabajo. Lo que queremos hacer ahora es, con esta leyenda, insertarla en este espacio aquí en blanco que tenemos en esta parte inferior de nuestro mapa de geología. Para eso tenemos que ir al control de capas o, como dije anteriormente, en la ventana de visualización podemos hacer lo mismo. Pero bueno, tenemos abierto aquí ya la ventana control de capas y vemos leyenda, botón derecho, configuraciones del grupo. Se nos abre esta ventana y vemos aquí esta celda que pone altura, la podemos modificar. En vez de la escala, que la escala la mantiene por el grupo 1 que tiene el espacio de trabajo, en este caso de geoalegranza y el MDT y los diferentes vectores de línea que se han insertado como borde de caldera y cráter, podemos modificarlo aquí, o si seleccionamos la leyenda como hemos hecho anteriormente en este icono, colocación de la presentación, vemos que está activado en amarillo. Cuando está activado en amarillo, eso quiere decir que es la capa que vamos a manejar. Cuando está este color, un color morado, si seleccionamos, vemos que ahora se pone amarillo la otra capa. La que está activada está en color amarillo y es la que podemos manipular. Aquí tenemos de nuevo la leyenda y hemos visto que se ha abierto de nuevo configuraciones del grupo, en este caso del grupo de leyenda. Y también podemos modificarlo modificando la altura y el ancho. Y otra forma que podemos hacerla, y es la que uso habitualmente, es manualmente. Para eso tenemos que hacer con la capa activa sobre la leyenda, botón derecho, y aquí vemos que se despliega otra ventana con una serie de menús donde vemos asegurar escala que está activado. Si lo desactivamos, vemos ahora que aparece otro tipo de icono. Vemos aquí, lo podemos mover hacia arriba o aquí a la derecha, o en la esquina vemos que aparece otro tipo de icono. Si con el botón izquierdo del ratón movemos sin soltar a la parte interna, así como estoy haciendo ahora, y soltamos, aquí vemos cómo ha disminuido el tamaño de leyenda. Vamos a hacerlo un poco más pequeño y aquí lo tenemos. Vamos a moverlo y lo ponemos en este lado de aquí. La hacemos un pelín más pequeña y aquí lo tenemos. Hacemos zoom en esta zona que estamos moviendo la leyenda. Para eso vamos a acercar, el icono acercar, sin soltar con el botón izquierdo hacemos ese recuadro y aquí lo tenemos.
Volvemos a seleccionar este icono, colocación de la presentación. Vemos la ventana, aquí ya se activa. Como dije anteriormente, aunque lo hemos hecho manualmente, aquí vemos que ya ha variado la altura y el ancho de la leyenda. Si seleccionamos, como dije, y tenemos activada la leyenda, podemos moverlo con las flechas de cursor del teclado, hacia arriba o hacia la derecha. Vamos a centrarlo un poquito a este lado de aquí. Bien. Dejando este aumento que tenemos ahora en pantalla, vamos a seguir editando nuestra leyenda. Vamos a ponerle un recuadro en negro. Para eso vamos al control de capas, botón izquierdo, vamos a esta pestaña de aquí, cuadro, y aquí vemos una serie de botones que podemos activar, y en este caso voy a activar, por ejemplo, rellenar fondo, y le vamos a poner un color. Seleccionamos en la pestaña de paleta, voy a seleccionar otra paleta, por ejemplo esta web, y le voy a poner este color beige, y le digo OK. Vamos a activar el botón de dibujar bordes, color negro, y que haga sombra, a ver qué tal queda, y la sombra sea de ese color gris. Decimos OK, y aquí lo tenemos. Vamos a moverlo para apreciar los cambios. Y vamos a seleccionar este icono. Vemos que le ha puesto el borde negro, ese fondo de color beige y ese efecto de sombra que le hace como que está en relieve. Otro tipo de efectos que podemos hacer al cuadro de leyendas, en el caso de que queramos hacerlo con más posibilidades de edición, pues vamos a dejarlo como estaba antes. Para eso vamos al control de capa, en leyenda, botón izquierdo, pestaña cuadro, y desactivamos esas tres casillas: rellenar fondo, dibujar bordes y dibujar sombra. Le decimos OK, y así lo tenemos ahora como estaba inicialmente. Ahora lo que tenemos que hacer es, de nuevo, a la capa leyenda, y con el botón derecho sobre el icono control de capa, configuraciones del grupo. En la pestaña mate, que tenemos ya seleccionada, podemos hacer diferentes efectos, tanto en el fondo, como en márgenes, como en sombreado, como en borde. Vamos a poner, por ejemplo, un fondo que sea gradiente y que vaya desde el color celeste hasta el azul marino, y aquí lo vemos en segundo plano cómo va variando ese fondo degradado. Vamos a cambiar este azul, a poner uno más claro, este por ejemplo, y este también lo cambiamos y le ponemos que sea casi blanco. Okay. Ahí lo vemos. Podemos poner un borde, y dentro de ese borde, como hicimos anteriormente, nos da varias posibilidades en la pestaña de estilo. Vamos a seleccionar en este caso doble, en color negro y en tamaño 0,5, y aquí vemos que hace un marco doble en el cuadro de leyenda. Y además podemos insertarle una sombra, en este caso de color gris, y con una distancia de reflejo, por ejemplo, de 0,5. A ver qué ocurre, y ahí lo vemos. Vamos a cambiar color para que se destaque, y le ponemos un gris más oscuro, este por ejemplo. Okay. Y aquí lo vemos. Digamos que este tipo de edición es más personalizada. Vamos a dejarlo así, ya que lo tenemos preparado, y cerramos esta ventana y maximizamos y encajamos en vista. Una vez ya hemos insertado el cuadro de leyenda, a continuación lo que vamos a hacer es insertar una escala gráfica y un norte. En el caso de una escala gráfica, para eso tenemos que abrir el control de capas, y aquí tenemos un icono
que pone agregar escala gráfica. Vamos a asegurarnos que esta escala va a estar vinculada a grupo 1, por eso tenemos que seleccionarlo y activarlo. Ahí tenemos grupo 1 ya resaltado. Y ahora le damos clic con el izquierdo, agregar escala gráfica. Y se nos abre esta ventana. Aquí tenemos una vista previa de la escala que ya yo tengo preparada, pero inicialmente, si uno lo hace por primera vez, es posible que aparezca con otros colores, por ejemplo alternando entre blancos y rojos, y con otro tipo de divisiones. Voy a explicar brevemente cómo configurar este tipo de leyenda. Por un lado, en esta parte de arriba, donde pone unidad del mapa, queremos que represente una longitud de 1 kilómetro. Si desplegamos este botón de kilómetros, podemos poner cualquier tipo de unidad. Vamos a dejarlo en kilómetros. Etiqueta de la unidad, vemos aquí abajo que aparece 1 kilómetros escrito, pues vamos a seleccionar solo km. Ahí, vemos que ha cambiado a la vista previa. Las divisiones principales, esto quiere decir que la escala la divide en dos grandes unidades, de 0 a 0,5 y de 0,5 a 1 kilómetro. Y las divisiones secundarias es que coge una parte de la escala y a su vez le hace otro tipo de división, en este caso 2. En el caso de que pusiéramos que haga 4, ¿qué le ocurriría? Pues aquí vemos que esta parte de aquí se ha dividido a su vez en 4, pero vamos a dejarlo con 2. El tamaño, aquí podemos configurar pues el ancho de la barra, el ancho de línea, el tamaño de texto, la escala en la que está diseñada ahora mismo esta escala gráfica, a una escala de 30.000. Recordemos que este grupo 1 está a una escala de 30.000. En este cuadro de estilo podemos activar o desactivar diferentes elementos de la escala según nosotros quisiéramos representar de una determinada manera nuestra escala gráfica en el mapa final, pero lo vamos a dejar como está aquí en pantalla. Y aquí vemos dos botones, uno de colores y otro estilo de texto. El de colores, si lo seleccionamos, clic con el izquierdo, vemos que podemos variar los colores de la escala gráfica, tanto del borde, del texto, par e impar. Eso quiere decir los colores alternantes de blanco y negro. Y le decimos OK. Y en el caso de estilo de texto, yo tengo seleccionado tipo de letras Arial y tamaño 8. Le damos OK. Y aquí lo tenemos. Y vamos a insertarla. Le damos OK otra vez. Y aquí la tenemos. Como siempre, vamos a seleccionar el icono de colocación de la presentación y vamos a mover la escala. Aquí vemos la ventana de configuraciones del grupo y vemos que está activada la leyenda en color amarillo y la vamos a mover a este lado de aquí arriba. Ahí la vamos a dejar. Vamos a ver y ahí la vemos. Ahora vamos a añadir un norte en esta parte superior y TNT Maps instala por defecto en su carpeta de instalación dentro del disco duro local C pues una serie de proyectos y plantillas que uno puede utilizar en sus proyectos. En este caso tiene diseñado una serie de nortes que pueden ser utilizados en el software y es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Para eso tenemos que crear en el control de capas, aquí tenemos grupo 1, pues para insertar el norte vamos a crear otro grupo, ya que está diseñado de tal forma que dependiendo de la escala a la que haya sido elaborado nos va a resultar o muy pequeño o muy grande si lo insertamos dentro de nuestro grupo 1. Por eso vamos a insertarlo en un grupo aparte y manualmente vamos a configurar el tamaño final que queremos de ese norte. Vamos a añadir un grupo, agregar grupo 2D y aquí lo tenemos, grupo 2. Vemos que está activado y vamos ahora a buscar el proyecto norte en la carpeta de instalación de TNT Maps. Vamos al botón agregar objeto y ya tengo seleccionado la ruta. Está instalado
en archivos de programa, carpeta microimage, carpeta tnt-2013 y aquí vemos el proyecto nord.rvc. Y por ejemplo vamos a insertar el norte este que tenemos aquí. Le damos OK. Y aquí vemos que está diseñado originalmente con este tamaño que vemos aquí. Para cambiar el tamaño, recordemos, vamos al grupo 2, configuración del grupo 2, botón izquierdo, y aquí vemos que sigue manteniendo la escala a 30.000, pues como dije anteriormente, si hubiésemos puesto ese norte en el grupo 1, hubiese salido de ese tamaño. Por tanto, vamos aquí en altura a modificarla y le vamos a poner, por ejemplo, 25. A ver qué tal queda. Y ahí lo tenemos. Cerramos y lo vamos a mover como siempre usando el icono colocación de presentación. Lo ponemos a este lado de aquí. A ver qué tal queda. Y ya lo tenemos. Tenemos nuestra leyenda, norte y escala gráfica. Viendo este mapa, podríamos también añadir en la leyenda esos dos elementos lineales que están representando tanto al borde de caldera como al borde de cráter. Como vemos aquí en el lado izquierdo en las vistas de capas, vemos por un lado borde caldera y borde cráter y vemos que se refleja la trama en la que están cada uno de esos elementos lineales. ¿Cómo hacemos para que se visualice esta trama en sus capas respectivas? Recordemos que en una práctica anterior estas tramas son lo que se le conoce como scripts o línea de comandos diseñadas específicamente por TNT MIPS para hacer una determinada trama a unos determinados elementos vectoriales. En aquella práctica habíamos seleccionado estos dos, tanto para borde de caldera como para cráter, y lo que tenemos que hacer para que se visualice en estas capas, tenemos que abrir el control de capas, desplegamos las dos capas, borde de caldera y cráter, y aquí vemos que están estas dos tablas y estas dos tablas. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el elemento, en este caso hay uno, vamos a seleccionarlo, vemos que se ha marcado en ese color rosa, y ahora lo que tenemos que hacer en el control de capas sobre la capa borde caldera, la seleccionamos con el izquierdo, botón derecho, y aquí vemos una acción que pone remover línea activa de leyenda. La removemos y aquí vemos ya que ha desaparecido esa trama de borde de caldera. ¿Cómo la podemos recuperar y por tanto insertar por primera vez ese tipo de leyenda en nuestra visualización de la capa? Pues lo que tenemos que hacer es, ya con el elemento activado, le damos con el botón derecho sobre la capa borde caldera en el control de capas, aquí le damos botón derecho y ahora vemos donde ponía antes eliminar, ahora pone agregar línea activa a leyenda. Hacemos clic y vamos a cliquear aquí borde caldera, damos OK y aquí vemos que ya vuelve a aparecer borde caldera con su trama correspondiente. Bien, una vez hecho este inciso, lo que yo quiero hacer ahora es añadir a nuestra leyenda esos dos elementos lineales, tanto de borde de caldera como de borde de cráter. Para eso lo que tenemos que hacer es la capa leyenda, botón izquierdo sobre el icono, y aquí en la parte inferior insertar una línea horizontal que vemos aquí de color rojo, pero en esta parte inferior, que nos va a dividir esa leyenda y vamos a tener por lo tanto una guía. Damos botón derecho y agregar guía horizontal. En este caso estoy mostrando de que la leyenda que voy a representar es en la vertical. De igual forma podemos hacer leyenda en la horizontal. Si le doy al botón derecho, vemos que aparece agregar guía horizontal, agregar guía vertical. Si agregamos una guía vertical, podemos poner leyenda a la derecha de esa guía. Antes de insertar esos dos elementos lineales, quiero comentar también que en esta leyenda que ya tenemos por atributo, podemos moverlas entre ellas sin
perder el interlineado que tienen ahora mismo de separación cada una. Puedo mover, por ejemplo, y agrupar los depósitos cuaternarios en la parte superior, Pleistoceno superior a continuación, y dejando al final los correspondientes a Pleistoceno medio. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos depósitos aluviales areno-arcillosos y lo quiero mover al segundo lugar. Seleccionamos el elemento con el izquierdo y sin soltar lo arrastramos a la segunda posición y vemos las marcas que salen en el cuadro de leyenda. Vamos a hacerlo. Arrastramos sin soltar y vemos esos nodos conectores de posición y vamos a soltarlo aquí en medio de estos dos. Soltamos y vemos que sigue manteniendo el interlineado entre los diferentes atributos de la leyenda. Vamos a hacer lo mismo ahora con Pleistoceno superior. Vamos a ordenarlo y este de aquí lo voy a poner en esta posición. Aquí hay otro y lo muevo. Y ahí lo tenemos. Por tanto, tengo la parte superior, depósito cuaternario, después Pleistoceno superior y después Pleistoceno medio. Además, si queremos, podemos insertarle un texto que dé nombre a esta leyenda. Por tanto, vamos a hacer clic en este icono, agregar texto, y vamos a poner Geología Alegranza. Y lo dejamos con este estilo y OK. Aquí lo vemos con la puerta en la parte inferior y hacemos lo mismo, sin soltar con el botón izquierdo, lo movemos hasta arriba. De momento lo voy a soltar aquí y ahí vemos que sigue manteniendo el interlineado. Ahora cojo estos depósitos cuaternarios, arenas eólicas, y lo voy a mover entre geología y ese atributo de leyenda. Y aquí vemos cómo está ahora en primer lugar Geología Alegranza y después su leyenda correspondiente. Como hemos añadido este texto, vemos que esa guía horizontal que añadimos anteriormente está ahora atravesando por la parte media ese último atributo de leyenda. Lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y con el botón izquierdo sin soltar lo vamos moviendo. Y por ejemplo lo vamos a dejar a esta separación. Bien. Ahora vamos a añadir otro texto y vamos a poner, por ejemplo, pues estructuras volcánicas. Agregar texto y escribimos estructuras volcánicas. El mismo estilo y OK. Y aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a añadir aquí abajo los dos elementos lineales. Para eso vamos a agregar desde una capa y seleccionamos por un lado borde de caldera, OK, aquí lo vemos, y agregar desde una capa, botón izquierdo, cráter, vamos OK. Y aquí vemos como por un lado está borde caldera y por otro cráter. Esto es un efecto propio de la trama, pero que originalmente es posible que no salga así. Pero de otra forma vamos a hacer la prueba y ver qué tal ha quedado. Damos OK y aquí lo vemos. Como he dicho, eso es un efecto que hace cuando insertamos ese tramado específico diseñado por TNT. Queda de esa manera de previsualización, pero el resultado final vemos que queda perfecto. Vamos a hacer zoom en esta zona para encajar mejor la leyenda y la vamos a mover. Icono, colocación de presentación, seleccionamos y la movemos pues a este lado de aquí. Vale. Vamos al control de capas. Aquí tenemos el grupo 1, vamos a minimizar este árbol y aquí tenemos el grupo 2 con el norte. Lo que podemos ir haciendo es, en el control de capas, el grupo 1 con el botón derecho, configuraciones del grupo, y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, de mapa
principal. El grupo 2, recordemos que era el norte del mapa principal. Pues vamos a cambiarle el nombre y el nombre de grupo le ponemos norte mapa principal, así abreviado. Redibujamos y cerramos, y aquí lo vemos. Y esta escala, recordemos que es del mapa principal, y le vamos a poner otro nombre. Recordemos que para abrir esta ventana es sobre la capa y que esté activada, botón derecho, configuraciones del grupo. Y aquí ponemos escala mapa principal y redibujamos. Y lo mismo podemos hacer con la leyenda. Botón derecho, configuraciones del grupo, leyenda, mapa principal. Y aquí está. Ahora vamos a añadir, como dije anteriormente, otro grupo para insertar el raster de pendiente. Añadimos un grupo 2D. Vemos que se vuelve a llamar grupo 1 porque ya hemos puesto nombre al resto que hemos insertado. Vamos a cambiarlo ya de nombre. Botón derecho, configuraciones del grupo, y le ponemos pendiente. Y redibujamos. Cerrar. Pues vamos a insertar en nuestro proyecto mapa, que ya lo tengo diseñado, esa capa. Mapa y aquí insertamos pendiente. Ok. Vemos que está a la misma escala, a 1.30.000. Y lo que tenemos que hacer ahora es, sin perder esa escala de referencia que estamos usando inicialmente de escala 1.30.000, lo que vamos a hacer es más pequeño este raster para poder insertarlo aquí y que mantenga proporcionalmente esa escala a la hora de insertar no solo el norte, sino también la leyenda y la escala gráfica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos al grupo pendiente, le damos con el izquierdo en configuración, vemos que la escala está a 30.000, pero aquí hay una celda que pone ampliación relativa, que está a 1, y le vamos a decir que lo haga a la mitad, a 0,5. Ahí vemos cómo se ha reducido a la mitad teniendo en cuenta esta escala de 1.30.000. Vamos a cerrar y vamos a ubicarlo en este lado. Volvemos al icono colocación de la presentación, vemos el recuadro amarillo que tiene activada ese raster y lo movemos, por ejemplo, a este lado. Lo que voy a hacer a continuación es, como hemos hecho con el mapa principal, vamos a insertar una cuadrícula de mapa con sus coordenadas, el norte, la escala gráfica y su leyenda. Vamos a ello. Bien, ya he hecho todo este proceso de insertar la cuadrícula de mapa con sus coordenadas, la leyenda y este norte lo he puesto diferente al del mapa principal. En este caso de la leyenda vamos a insertarle de nuevo un marco y un fondo, pero esta vez vamos con el botón izquierdo a la leyenda y vamos a hacerlo aquí directamente en esta pestaña, que el fondo lo ponga de color, botón izquierdo al cuadro, color beige,
Seleccionamos, que dibujo ese borde y lo vamos a dejar sin sombra. Damos OK. Y aquí vemos que los grados dependientes van de 0 a 10, de 11 a 20, 21 a 30, 30 a 40. Y lo que podemos hacer en esta categoría, en vez de que aparezca de 41 a 80, lo he hecho adrede es así, porque lo que podemos hacer es poner aquí que sean mayor de 40. Vamos a hacerlo. Vamos de nuevo al control de capa de leyenda, botón izquierdo, seleccionamos con el izquierdo el texto, le damos con el botón derecho, propiedades, y aquí ponemos mayor a 40. Damos OK y ahí lo vemos, y OK. Y aquí vemos que ha variado en la leyenda que el color rojo va a ser pendiente mayor de 40 grados. Ahora hay que tener en cuenta que en el momento de insertar la escala gráfica, recordemos que este raster, cuando lo insertamos, si abrimos de nuevo el control de capa de configuración aquí de pendiente, recordemos que aquí en la ampliación relativa le pusimos el valor de 0,5 cuando tenía originalmente 1. Pues lo mismo tenemos que hacer ahora con la escala. Vamos a verlo. Tenemos aquí el botón izquierdo, aquí vemos la escala, lo dejamos igual todo por defecto y le hicimos OK. Vamos a encajar en pantalla y aquí vemos la escala al mismo tamaño que la escala original que hemos metido en la visualización del mapa principal. Para eso seleccionamos esa escala, ya vemos que está aquí marcada en amarillo, la movemos a su sitio, a este lado de aquí, y ahora tenemos que seleccionar botón derecho, configuraciones del grupo, y aquí en la ampliación relativa volvemos a decirle que sea a 0,5 y ahí vemos que se ha reducido respecto al mapa que estamos representando en ese lado de ahí. Cerramos, vamos a aumentar esta sección de aquí. ¿Cómo podemos comprobar que lo ha hecho correctamente? Vamos a seleccionar la escala y la vamos a poner entre dos medidas de coordenadas UTM y veremos que miden exactamente 1 kilómetro. Apretamos el botón colocación de la presentación, vemos que está activado la capa y la ponemos a este lado de aquí arriba, por ejemplo. Vamos a mover un poco a la izquierda, es para verlo simplemente cómo lo ha ajustado a la perfección. Y aquí vemos, vamos a hacer un aumento, vemos que la UTM 643.000 a 644.000 es 1 kilómetro y vemos la escala gráfica como está exactamente bien marcada, en este caso los extremos. Bien, vamos a volver a estado inicial y movemos la escala a su sitio. Está activada y la movemos. Ahora, para ir finalizando esta práctica, lo que vamos a hacer es insertar un grupo en 3D. Ya hemos insertado dos grupos en 2D. Aquí lo vemos. Este es el icono de grupo en 2D. Y ahora vamos a insertar, como dije, un grupo en 3 dimensiones. Para eso tenemos que ir a control de capas y seleccionamos este icono de aquí que pone agregar grupo 3D. Le damos clic con el izquierdo y aquí lo tenemos añadido como grupo 1. Dentro del grupo 1 3D necesitamos una superficie. Vamos a insertarla, para eso vamos a agregar superficie y seleccionamos este raster Aledanza y le damos OK. Y ahora vamos a insertar el vector GeoLegranza de la geología. Agregar objeto y buscamos la capa GeoLegranza en el proyecto mapa. Aquí lo tenemos. Le damos con el izquierdo, OK. Y aquí tenemos en la parte central esa geología, pero en 3 dimensiones. Ahora vamos a añadir otra capa, en este caso un raster del modelo digital del terreno con la misma transparencia que tiene el grupo del mapa principal. Pues vamos a seleccionar agregar objeto y añadimos Aledanza Extract. Seleccionamos y OK. Y aquí lo vemos en esta parte central. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a moverlo de sitio y lo vamos a poner
en este hueco de la derecha. Tenemos que asegurarnos de que esté activado grupo 1 y vamos ahora al icono colocación de la presentación y aquí vemos cómo está en amarillo y movemos a la derecha. Aquí está. Si se observa en pantalla vemos que aquí hay un eje vertical de color amarillo y ese es la cuadrícula de la vista GeoLagrange en 3D. Vamos a modificar el punto de vista y para eso tenemos que ir a control de capas y sobre el icono de grupo 1 en 3D, botón derecho y aquí aparece controles del punto de vista. Le damos con el izquierdo y se nos abre a su vez las dos ventanas que ya conocemos de prácticas anteriores. Como dije anteriormente, ese marco amarillo que vemos en la página de presentación principal es la que se refleja en esta vista en 3D. La podemos hacer más pequeña con el botón izquierdo sin soltar y ajustarlo más a la escala del objeto. Vamos a acercar los diferentes ejes. Insisto, cliquear con el botón izquierdo y arrastrar sin soltar. Y se suelta al llegar cerca del objeto. Bien. Y ahora por tanto, cada vez que queramos mover nuestro objeto en 3D, se va a representar con esta cuadrícula amarilla, además de los ejes centrales tanto vertical como horizontal de orientación para moverlo, como vemos aquí en este lado. Vamos a cambiar el punto de vista y vamos a poner, por ejemplo, este así, así, y lo vamos a bascular un poco. Por ejemplo así. Como dije, este cuadro amarillo va a representar lo que se va a ver en 3D en nuestra página de presentación. Por tanto, todo lo que quede fuera no será visualizado. Vamos a dejarlo así para hacer la prueba. Aplicamos. Y vemos perfectamente cómo hay parte de Alegranza que no aparece en nuestra página de presentación porque ya lo tenemos aquí en esta vista recortado. Para que aparezca todo el islote de Alegranza tenemos que mover este recuadro amarillo. Vamos a centrarlo un poco primero con el botón izquierdo, arrastramos sin soltar aquí por ejemplo y ahora estiramos la caja hacia abajo. Volvemos a abrir la ventana de control. Podemos aplicar o directamente con el botón derecho dentro del recuadro amarillo. Vamos a darle el botón derecho y aquí vemos que ya ha encajado perfectamente todo el islote dentro de ese recuadro amarillo que ya visualizamos en la página de presentación. Vamos a moverlo, lo movemos un poco más hasta que quede un poco centrado y dentro del recuadro rojo de la página de presentación y un poco hacia arriba. Ahí. Si estamos conformes con este punto de vista, volvemos a abrir el control de vista 3D, lo tenemos aquí, lo cerramos y cerramos esta ventana. Seleccionamos el icono seleccionar y ya vemos que tenemos nuestros tres grupos, dos grupos 2D, el mapa principal y el mapa dependiente, y esta vista en 3D en nuestra página de presentación. Una vez hayamos finalizado la elaboración de esta página de presentación, podemos guardar este proyecto de diferentes formas. Una de ellas es, si abrimos el control de capas, vamos a minimizar este árbol, vemos que presentación tiene 10 grupos. Los grupos que corresponden a las capas que hemos insertado en cada una de ellas, como a las diferentes escalas y leyendas como el título que también hemos insertado. Podemos guardarlo, como dije, en visualizar, botón izquierdo, y guardar como, y aquí voy a llamarle
presentación final y le damos OK. Vemos en esta parte inferior formato guardado. Ahora, para comprobar que todo ha sido guardado, vamos a salir de esta página de presentación y volvemos a abrir ese archivo propio de TNT MIPS que hemos guardado en ese proyecto RVC. Vamos a salir, menú visualizar y salir. Cerrar todas las vistas y salir, le decimos que sí y ya hemos salido. Vamos a iniciar de nuevo esa vista. Para eso vamos al menú principal de TNT MIPS, principal, visualizar, y como dije antes, para abrir esa página de presentación con todos esos grupos añadidos, tenemos que seleccionar esta carpeta, abrir visualización, vamos a mapa y vemos aquí presentación final. Este formato, como dije, es propio de TNT MIPS, en el que guarda esos proyectos finales, en este caso de presentación. Le damos con el izquierdo y aquí vemos de nuevo que ha guardado perfectamente cada uno de los grupos y en sus sitios en los que nosotros le hemos diseñado previamente. Otra de las formas en la que podemos guardar este proyecto es en la ventana de control de capas, menú visualizar, guardar como texto. Le damos clic con el izquierdo y le vamos a llamar presentación final. Lo guarda como un archivo de texto TXT con este formato LTT. Le damos OK. Tanto uno como otro lo que hace es guardar ese proyecto e identificar internamente la ubicación y ruta de cada uno de los elementos o capas, dependiendo si están en diferentes ubicaciones y las hemos necesitado incluir en una sola. Por tanto, él guarda ese tipo de información en los dos archivos, tanto el propio de TNT MIPS, que es ese archivo interno que guarda dentro del proyecto, como en formato de texto. Vamos a salir, visualizar, salir, decimos que sí, y vamos a hacer ahora lo mismo, pero en vez de abrir ese archivo interno TNT MIPS, vamos a abrir ese archivo en formato de texto que ha generado al guardar TNT. Vamos a principal, visualizar, nuevamente seleccionamos el icono de la carpeta, abrir, vamos al escritorio y aquí vemos presentación final.ltt. Seleccionamos con el izquierdo y aquí lo vemos nuevamente, se ha abierto sin ningún problema cada uno de los grupos con sus capas respectivas. Ahora, si queremos guardar esta presentación en un formato en el que sea visible o manejable para un usuario final, tenemos varias opciones y en este caso tenemos que ir a visualizar, del control de capas, reproducir a, raster, KML, SVG o PDF. Por ejemplo, voy a decirle reproducir a PDF. Vemos que se abre una ventana de una configuración propia para reproducir a PDF esta página de presentación. Lo voy a dejar todo por defecto, le digo OK y lo voy a guardar en el escritorio y le pongo ese mismo nombre, presentación final, y le doy a OK. Ahí ya lo ha hecho. Aquí vemos ya nuestros diferentes grupos y vemos cómo destaca mucho un modelo de sombra, pero es un efecto de pantalla. Si aumentamos la hoja del PDF, vamos a darle símbolo más, vemos, vamos a buscarlo y aquí vemos los colores de la geología con esa sensación de rugosidad. Podemos cerrar y, como dije anteriormente, si volvemos al menú visualizar, podemos guardarlo directamente en un raster en formato KML, formato vectorial SVG para abrirlo con archivos de diseño vectorial,
Bien, esto ha sido todo. Espero que haya sido útil esta práctica que he diseñado para este programa específico de la asignatura y que lo más importante, que haya servido para poder iniciarse en los sistemas de información geográfica. Muchas gracias a todos por su atención y hasta pronto.